Ahora veamos cómo iniciar sesión en WordPress. Esta es nuestra página web que ustedes podrán ver, mi blog sobre wordpress.xyz. Y esto es como una página web de ejemplo, ¿listo? Hay dos formas de iniciar sesión en WordPress. La primera de ellas y la más conocida, uno escribe /wp admin. Recordemos que nosotros de usuario habíamos escrito admin y la contraseña la habíamos guardado en algún lugar. Listo, escribimos la contraseña. Si ustedes quieren, dejan marcada la casilla de recuérdame, le damos en acceder. Esta es una de las formas de nosotros iniciar sesión en WordPress. Acá nos dice bienvenido a WordPress, puedes crear contenido rico en bloques, personalizar el sitio web y cambiar la apariencia. Pero vamos a darle clic aquí y vamos a cerrar sesión. La otra forma que nosotros tenemos de iniciar sesión es directamente desde nuestro cPanel. Vamos aquí al instalador de aplicaciones, seleccionamos WordPress. Y acá nos aparecen algunas instalaciones que ya tenemos. Aquí en opciones nosotros podemos darle aquí en Manage o en Administrar. Si lo tienen en español le vamos a dar clic. Y directamente nosotros podemos darle clic aquí en este botón de Login. Y miren que no necesitamos escribir usuario ni contraseña para acceder. Directamente desde el cPanel nosotros podemos acceder sin escribir usuario y contraseña. Ya ustedes verán de qué forma prefieren iniciar sesión en WordPress. Ahora hablemos sobre el escritorio de WordPress. El escritorio de WordPress es, por así decirlo, la plataforma principal en donde muestra un resumen de nuestra página web. Aquí nos muestra el estado de salud de nuestra página, nos dice que está en buen estado. Desde acá nosotros podemos crear publicaciones de forma rápida. Nos dice un breve resumen de lo que nosotros tenemos publicados. Tenemos publicada una entrada, una página, hay un comentario y hay dos comentarios pendientes de moderación. Estos paneles nosotros los podemos arrastrar de un lugar a otro como nosotros deseemos. Tenemos un lugar donde nos dice los eventos que hay disponibles de WordPress. WordPress es una comunidad open source, entonces ellos mantienen haciendo eventos. Ustedes aquí seleccionan en qué ciudad se encuentran y les va a mostrar eventos si ustedes quieren asistir. Son capacitaciones, bootcamps, etcétera, etcétera. Aquí nos muestra la actividad de nuestra página web. Nos dice que 2 personas han comentado. Estos son comentarios spam posiblemente porque el sitio web lo monté hace una semana más o menos y yo pausé el video. Entonces esta es la actividad que nos muestra cuántas personas han comentado. Al ser un sitio web que acaba de ser creado, pues obviamente el escritorio es bastante simple. Pero por ejemplo, si vemos el escritorio de Yo Android, miren que por ejemplo el escritorio de Yo Android tiene más elementos. Y estos elementos uno los va agregando a medida que va desarrollando la página web. Por ejemplo, tiene 435 entradas, tiene publicadas 10 páginas, 143 comentarios, 6 comentarios en moderación. Aquí nos muestra la actividad, cuántas entradas se han publicado, quiénes han comentado, quiénes me han enlazado, estado del sitio, información a nivel SEO de mi página web, por acá está. Aquí me muestra a nivel SEO mi página web. Esto es un plugin que más adelante posiblemente veamos en este curso. Entonces aquí me muestra cuáles entradas son aceptables, cuáles entradas tienen buena salud, etcétera. Acá nos muestra lo mismo, los eventos de WordPress que hay cerca. Yo lo tengo configurado para la ciudad de Cali en Colombia, entonces me muestra algunos eventos disponibles. Esto es un plugin que me muestra la cantidad de personas que han visitado mi página web, el tiempo de carga, las personas que han hecho clic, las impresiones. Bueno, esto ya es información. Y acá este es otro plugin que posiblemente también vamos a ver, que se llama Jetpack. Me muestra la cantidad de personas que entran diariamente, qué entradas son las que visitan. En fin, dependiendo de las necesidades de cada blog, esta parte de escritorio suele cambiar. El escritorio es, por así decirlo, como un resumen o un overview de lo que tenés instalado. La mayoría de las veces el escritorio te muestra información relevante y resumida sobre tu página web o blog. Por ejemplo, los e-commerce, cuando vos creas una tienda virtual, obviamente eso agrega más paneles a la sección de escritorio, entonces ahí vas a poder ver las ventas, vas a poder ver los pedidos pendientes de pago, los que ya realizaron. Bueno, es una información de analítica, es una información bastante extensa que aparece cuando uno crea una página web. Ahora hablemos de esta primera sección que se llama entradas o publicaciones. ¿Qué son las entradas? Las entradas son todas las publicaciones que nosotros realizamos a través de nuestro blog.
Por ejemplo, en el caso de YoAndroid, estas son las entradas o publicaciones que yo he ido escribiendo a lo largo del tiempo. Entonces, por ejemplo, cómo agregar a tu editor Grafana y Prometheus en Spring Boot y cosas así. Cómo crear una página web de películas. Todas estas entradas que ustedes ven acá se escriben desde este lugar, aquí. Entonces, nosotros podemos crear entradas nuevas, podemos tener una vista previa, podemos eliminarlas, podemos editarlas. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una entrada que es esta que dice Hello World. Esta es una entrada que ustedes verán acá. Esto es una entrada de ejemplo, pero vamos a publicar una entrada para que ustedes vean cómo funciona. Y aquí vamos a darle en añadir una entrada. Esta es la interfaz que nosotros nos encontramos cuando vamos a crear una entrada por primera vez. Aquí nosotros podemos poner el título de la entrada. Vamos a poner mi primera entrada de ejemplo. Y aquí en esta sección de bloques vamos a escribir el contenido de nuestra entrada. Obviamente no me voy a poner a inventarme un texto. Vamos a usar lo que es una página web que se llama Lorem. Vamos a usar una página web que se llama Lorem Ipsum. Con esta página podemos generar textos podemos generar textos de ejemplo. Entonces yo quiero decirle que me genere lo que son 12 párrafos y vamos a generarlos. Listo, aquí me genera lo que son los 12 párrafos y los vamos a pegar. Aquí tenemos 12 párrafos. Mire que si le damos acá en información, por ejemplo, esto nos dice la cantidad de palabras que hemos escrito, la cantidad de párrafos y la cantidad de bloques. Esto es bastante importante cuando nosotros trabajamos enfocados en cantidades de palabras y nos brinda como esta información, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros queremos crear un encabezado o un subtítulo, entonces vamos a darle mi subtítulo. ¿Cómo le agregamos? Bueno, esto quedó mal escrito, mi subtítulo. ¿Cómo le decimos a WordPress que esto es un subtítulo? Vamos a darle aquí clic en párrafo, cambiar tipo de estilo de bloque. Vamos a gestionar aquí y le vamos a dar en encabezado. Y en encabezado nosotros podemos decirle qué tipo de título es. El H1 es el título principal, que sería este. El H2 ya es un subtítulo. El H3 es un hijo del H2 y así. Van creándose por jerarquías. Y nosotros, por ejemplo, además de agregar subtítulos, podemos agregar negrita. Podemos lo que es generar letra cursiva. Si nosotros queremos, podemos, por ejemplo, agregar hipervínculos. Aquí nosotros podemos agregar un hipervínculo. Si yo quiero abrir ese hipervínculo en una nueva pestaña, pues lo marco y, por ejemplo, no sé, agrego un hipervínculo a YoAndroid, por ejemplo. Entonces ahí queda agregado un hipervínculo. Cuando una persona dé clic en toda esta sección de palabras, pues se va a abrir esta entrada de YoAndroid. También podemos, si nosotros deseamos, agregar imágenes. Para agregar una imagen es muy sencillo. Vamos a darle clic aquí en este signo de más, añadir bloque. Y vamos a darle clic aquí en imagen. Nosotros podemos subir una imagen desde nuestro computador si así lo deseamos, o insertarla desde una URL. Si nosotros queremos insertarla desde una URL, aquí escribimos la URL. Por ejemplo, si queremos insertar una imagen de Google, quiero insertar, no sé, esta. Vamos a dar clic derecho, vamos a darle copiar dirección de la imagen. Y aquí vamos a pegar la URL. Le vamos a dar enter y aquí nos muestra. En las imágenes nosotros podemos añadirles diferentes propiedades. Podemos, por ejemplo, definir las entradas. Podemos definir la forma que va a tener. Si va a tener sombras, si va a tener colores, por ejemplo. Miren, aquí nosotros podemos cambiarle el color. Esta es una nueva funcionalidad que tiene WordPress. Y si nosotros damos clic aquí en la parte derecha, podemos ver más propiedades que podemos agregarle. Entonces, por ejemplo, podemos definir el alto, el ancho, el porcentaje, podemos definir el radio en los bordes y además de eso podemos en la sección avanzada añadir lo que es CSS personalizado. Otra cuestión interesante que tiene WordPress es que como está orientado a bloques, cada bloque es una sección independiente que nosotros podemos cambiarle el orden. Por ejemplo, esto es un bloque, yo puedo subirlo si así lo deseo y lo puedo dejar al inicio. O puedo seleccionar este bloque y bajarlo o regresarlo. Al WordPress estar orientado a bloques nos permite maniobrar fácilmente. ¿Qué otras cosas podemos añadir en una entrada? Podemos añadir lo que ustedes quieran, miren. Aquí podemos añadir lo que son párrafos, encabezados, que ya los vimos. Podemos añadir también una lista de objetos o elementos cuando ustedes quieran enumerar algo. Entonces, por ejemplo, ponemos opción 1, opción 2,
Opción 3, por ejemplo, estas son las famosas listas. Las listas las podemos crear así como ustedes pueden ver en viñeta o las podemos crear enumeradas. Además de listas, ¿qué más podemos crear? Podemos crear citas cuando nosotros queremos darle créditos a otro autor. Podemos añadir tablas, que esto también es bastante interesante. No tenemos necesidad de copiarlas de ningún lado, sino que nosotros mismos podemos crear las tablas. Cuando nosotros queremos crear tablas, nos pregunta el número de columnas y el número de filas. Por ejemplo, si yo quiero, no sé, 4 filas por 3 columnas, y aquí me crea mi tabla. Mira, aquí yo puedo definir lo que yo quiera. Acá puedo definir un pie de la tabla para enumerarla, para decir tabla 1, tabla 2, etcétera, etcétera. ¿Qué otras cosas podemos agregar? Acá en medios podemos agregar lo que son audios, podemos agregar imágenes. Esta es una imagen sola que podemos añadir, o acá podemos añadir una galería. En una galería podemos añadir varias imágenes, ya sea en carrusel o con un diseño personalizado. También podemos añadir videos, cargándolos desde nuestro computador o insertando el link desde YouTube. Podemos añadir, por ejemplo, botones personalizados. Este botón nosotros lo podemos añadir un botón que diga clic aquí, por ejemplo. Y estos botones, si nosotros nos paramos sobre el bloque, podemos personalizarlo y decirle como que hey, quiero que ese bloque esté al máximo y queremos que esto esté acá centrado. Entonces aquí nos queda nuestro botón. ¿A dónde quiero llevar este botón cuando den clic? Lo puedo llevar a otra página de mi blog, o lo puedo llevar también a cualquier entrada de otra página web. Por ejemplo, yo quiero que cuando hagan clic en ese botón los lleve a esta entrada. Entonces le vamos a dar clic acá. Yo puedo definir si quiero que yo puedo definir si quiero que eso se abra en una nueva pestaña o en la misma pestaña. Podemos añadir más widgets como calendarios, podemos añadir código HTML personalizado, podemos listar nuestras últimas entradas o publicaciones. Y acá tenemos una sección que se llama incrustados. ¿Qué significa incrustado? Que nosotros podemos traer contenido de cualquier otra página web de forma automática. Por ejemplo, nosotros podemos incrustar o insertar un perfil de Twitter o un tweet. Esto lo usa mucho lo que son las páginas de noticias cuando quieren mostrar la fuente veraz de la información. Entonces enuncian al autor del tweet. Con YouTube también puedes importar videos, puedes importar listas de reproducción y puedes importar canales. También puedes conectarte con Spotify, puedes conectarte con Vimeo, con Animoto y con toda una serie de redes sociales o plataformas que son bastante conocidas como Reddit, TikTok, Tumblr, Amazon. Para tener una vista previa de nuestra entrada le vamos a dar previsualización en nueva pestaña. La vista previa es lo que nosotros obtenemos antes de que esta se publique, o sea, para ustedes saber cómo se va a ver mi entrada antes de publicarla y que no la vaya a embarrar, ¿sí? Entonces aquí nosotros podemos ver una vista previa. ¿Cómo sabemos que está en una vista previa? Porque aquí nos dice preview. Entonces esto aún no está publicado. Si yo digo como que hey, todo anda bien, listo. Entonces para publicarla le das clic aquí en publicar. Antes de publicarla nosotros podemos ver que esto nos genera un enlace permanente que nos dice página 5. Esto lo vamos a configurar más tarde para que la entrada se publique con el nombre del título. Si nosotros vamos aquí en entrada, nosotros podemos hacer otras configuraciones como agregarle una categoría. ¿Qué significa una categoría? Que nosotros podemos crear, por ejemplo, más fácil de explicar. En el caso de Android, yo tengo varias categorías, por acá las tengo listadas. Entonces una categoría son entradas donde publico artículos, otra categoría es donde publico noticias, otra categoría es donde publico reseñas, otra categoría de computación en la nube, categoría sobre programación. Entonces dentro de la categoría de programación creo el lenguaje Android Studio, el lenguaje Java, el lenguaje no sé, C#. Entonces esto lo que nos permite es jerarquizar el contenido para que esté organizado. Es decir, si vos vas a crear un tutorial sobre WordPress, pues entonces creas una categoría de WordPress. Si vas a crear un tutorial sobre YouTube, pues creas otra categoría sobre YouTube. Así el contenido va a estar ordenado. Entonces eso es lo que significan las categorías. Ahora vamos a ver cómo crear una categoría. Vamos a darle en publicar aquí. Listo, ya ha quedado publicado. Si quiero le puedo dar clic aquí en ver entrada. Esta ya está publicada. Aquí me dice que es la página número 5. Cuando nosotros estamos en entradas, nosotros podemos agregar lo que son categorías. Entonces nosotros podemos crear categorías. Por defecto se nos crea una categoría que dice descategorizado.
Vamos a crear una categoría que se llame, y el slug de esta categoría pues también va a ser tutoriales. Listo, categoría superior no hay ninguna. Descripción, ahí agregamos una nueva categoría. Hemos creado una categoría que se llama tutoriales. Entonces si yo quiero que esta entrada que acabamos de crear, agregarle, en lugar de que sea esta categoría descategorizada, agregarle lo que es la categoría de tutoriales, vamos a ir acá, vamos a darle editar si nosotros queremos, y le vamos a decir que la categoría de esa entrada va a ser tutoriales, perdón. Y le decimos que la categoría de esa entrada va a ser tutoriales, y vamos a darle clic acá en actualizar. Bien, ahora que entendimos lo que son las entradas, las categorías, vamos acá a la parte de configuración, porque como les mostré anteriormente, si le damos acá clic en ver, esto nos aparece que la entrada, acá vemos que la entrada se publicó con p igual a 5. Esto no es nada atractivo, o sea, la idea es que cuando publiquemos una entrada nos quede así. Yo Android.xyz, temas a repasar si vas a estudiar ingeniería en sistemas, que lo tome del título, que sea algo diciente la URL que nos genere al crear una entrada. ¿Cómo se hace esto? Vamos a ir aquí a la parte de ajustes, vamos a ir a la parte de ajustes generales. Vamos a hacer una breve revisión de los ajustes generales de nuestra página web. Entonces acá está el título que ya habíamos definido, acá está la descripción, acá está la URL, esto no lo podemos cambiar. Acá está acá está el formato del horario, acá está el formato de la fecha que nosotros definimos cuando se crean entradas o cuando se invoca al calendario. Yo recomendaría que por defecto dejen este, que es el que usamos. Acá definimos el formato de la hora también, si queremos la hora de 24 horas, la hora en formato de 12 horas con AM/PM o este formato personalizado que no lo entiendo, así que vamos a dejar este de acá, ¿listo? Y en la semana comienza acá podemos definir qué día de la semana comienza. Vamos a guardar los cambios. ¿Qué sigue? Sigue las configuraciones de escritura. Acá no tenemos nada que hacer en teoría. Acá nos pregunta qué categoría por defecto queremos configurar cuando se crea una entrada si nosotros llegamos a olvidar marcar la categoría. Entonces acá nos dice que por defecto la va a generar con la categoría descategorizada. Nosotros podemos cambiarla, por ejemplo, para que por defecto la categoría sea tutoriales. Guardamos, ahora vamos a la configuración de lectura. En la configuración de lectura no hay mucho por hacer, así que la única cuestión con la que ustedes deben tener mucho cuidado es con esto, ¿listo? Si ustedes llegan a marcar esto, su página web se desindexa de Google. ¿Qué quiere decir que se desindexe de Google? Que Google no la va a tener en cuenta a la hora de mostrar resultados en el buscador. Es decir, que si yo llego a marcar esto, Google nunca va a tener en cuenta a mi blog sobre wordpress.xyz para mostrar resultados. ¿Listo? Entonces tengan cuidado con esto, nunca lo vayan a marcar, se lo deja así desmarcado. Ahora vamos a la sección de comentarios. Acá uno puede configurar cuántos comentarios dejar, cuándo enviar un comentario archivado, etcétera, etcétera. Esto ya depende de lo que las políticas que ustedes decidan tener para su página web o blog. Entonces, ahora vamos aquí a la sección de medios. Acá no hay mucho tampoco por organizar, eso lo vamos a ver más adelante. Pero lo que nos importa es esta sección de enlaces permanentes. Los enlaces permanentes son las URLs que se van a crear cuando nosotros creamos un artículo o una publicación o una página. Entonces acá hay diferentes formas. Nosotros podemos agrupar lo que son las publicaciones, generar una URL que aparezca la fecha de la publicación y el título de la publicación, porque como la teníamos anteriormente solo nos creaba un ID, un número aleatorio. Porque como la teníamos anteriormente nos creaba era un número que se iba incrementando. Pero, por ejemplo, con esta configuración va a tener el año, va a tener el mes y va a tener el día en que se publicó y el título. Yo no recomiendo mucho eso porque las personas se van a dar cuenta el día que la publicaste. Mes y nombre, también puedes usar el mes y el nombre, puedes usar un código numérico o el que yo más recomiendo, que es el nombre de la entrada. Miren, publicación, la URL de tu blog o la URL de tu página web más el título de la entrada. Hay otras personas que deciden crear una estructura personalizada y, por ejemplo, deciden que agregar el nombre de la categoría y luego agregar el nombre del post. Aquí está el post name, aquí. ¿Cómo crea esto? ¿Cómo se generan las categorías? ¿Cómo se generan
las URLs de ese tipo de entradas. Vamos a darle en guardar los cambios, por ejemplo, y si nosotros actualizamos acá, bueno, nos creó el descategorizado, porque esta entrada quedó con dos categorías. Entonces vamos a quitarle una de las categorías, vamos a darle aquí en editar entrada. Nosotros también podemos modificar una entrada desde acá directamente. Vamos a ir a la sección de categorías, vamos a eliminar esta descategorizada y listo. Vamos a darle aquí clic en ver entrada y miren que nuestra entrada ahora se llama tutoriales / mi primera entrada de ejemplo, y acá la tenemos. Y así es como terminamos con los ajustes de nuestra página web en WordPress. Y bien, ya que hemos entendido cómo funcionan las entradas y para qué sirven, miren que vamos a ir por acá y esto nos va a listar las entradas. Vamos a ir acá a la página de inicio, aquí me aparece mi primera entrada de ejemplo y la otra entrada que creó la página web por defecto. Esa es la entrada. Ahora vamos a ver otra sección que se llaman las páginas, que las podemos ver acá. ¿Y es para qué sirven las páginas? Bueno, las páginas son lo mismo que una entrada, ¿sí? Ustedes le dan aquí en añadir nueva página. A una página ustedes le pueden añadir un título y una página también ustedes le pueden añadir lo que es un texto. Vamos a crear uno de 5 párrafos, lo generamos acá. Listo, lo pegamos. En esencia es la misma cuestión, nosotros podemos añadir los mismos elementos que añadimos en una entrada. Todo es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre una página y una entrada? Bueno, que la página, por ejemplo, no tiene categorías, pero sí le podemos añadir, por ejemplo, imágenes destacadas, así como lo hicimos con las entradas. ¿Cuál es la diferencia entre una página y una entrada? Vamos a ver cuál es esa diferencia. Radica en que las entradas se van publicando en un orden, mientras que las páginas no. Por ejemplo, en el caso de las entradas se van publicando y se van apilando acá en la entrada. En el caso de las entradas, ellas se van publicando y se van añadiendo a una lista de publicaciones de nuestra página web. Caso contrario pasa con las páginas. Las páginas solo son visibles si nosotros las llamamos desde algún lugar, como es este caso. Pero por ejemplo, si nosotros creamos una nueva página, ella no va a aparecer en ningún lado. Tenemos que nosotros llamarla desde un botón, tenemos que agregarle el link. Es decir que es un proceso manual. Entonces las páginas por lo regular se utilizan es para mostrar información que no necesita que esté pública. Entonces es eso, la página en realidad se utiliza para mostrar información estática y que se accede desde dentro de la misma página web. Y a esta página para acceder debe uno añadir lo que son los links de acceso. En cambio, las entradas uno las va publicando y van apareciendo.